¿qué cosa es un alfarero? El alfarero es la persona que trabaja elaborando, haciendo artículos, objetos de barro y o de arcilla. ¿De acuerdo? Creo que todos lo tenemos muy claro eso. Y acá en este libro, miren que el Señor llama al profeta Jeremías y le dice al profeta Jeremías de que le va a dar una enseñanza. Y nosotros como hijos, como siervos, muchas veces cuando nos hablan, Dios te va a enseñar algo, pensamos en una aula, en una sala en la cual va a venir un presbítero, un maestro, un rabino y nos va a dar una clase magistral y que es buena. Pero no siempre el Señor, aún en el Nuevo Testamento con Jesús, enseñaba en clases doctrinales. La gran mayoría de veces lo hacía a través de parábolas. Y acá en el Antiguo Testamento también el Señor lo llama a Jeremías para darle una enseñanza práctica y de lo más simple. Y le dice ahí, levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Entonces uno dice, pero el alfarero no es un maestro, no es una universidad, no es una escuela teológica. El alfarero es simplemente un obrero sencillo, no tiene una gran ciencia, no es un erudito en materias de divinidad, teológicas o exegéticas. ¿Qué cosa me puede enseñar ahí o qué me va a mostrar? Bueno, seguramente su presencia se va a aparecer ahí y va a hablarme, ¿no? Pero nosotros encontramos que muchas veces el Señor te quiere enseñar en lo sencillo, en lo simple, en lo cotidiano. El Señor quiere darnos una enseñanza y a veces nosotros no le hacemos caso. A veces nosotros no captamos la esencia de alguna circunstancia que pasa en torno nuestro para poder preguntarle a Dios, ¿qué me quieres enseñar? Y Dios te lleva a una enseñanza como esta que le está llevando al profeta Jeremías. No era simplemente un hombre X que amaba y seguía al Señor. Era un profeta, un siervo del Señor. Sabemos que los profetas iban a hablar de parte de Dios X, Y cosa. Que Dios los iba a usar como, perdonando la expresión, como un parlante. Que el Señor hablaría a un pueblo a través de ellos. Y este era Jeremías, un profeta también muy usado por Dios. Y el Señor quería hablarle en lo sencillo, en lo simple, para que él aprenda. También encontramos nosotros en un momento que el profeta Elías había estado escondido, qué sé yo, y el Señor le dice, sal afuera que te voy a hablar. Y él salió y antes de salir dice que hubo un viento que partía los montes, hubo un trueno, hubo fuego y todo eso, y que Dios no estaba ahí. Y se siente un silbo apacible y el profeta Elías dijo, ahí está Dios. Cuando Moisés va a tener su encuentro personal con Dios para ser comisionado para la liberación del pueblo de Israel, no lo hizo en una clase, no lo hizo en una majestuosa presencia, lo hizo a través de un poco de espinas, de una zarza que estaba encendida. Dios muchas veces en las cosas que están muy cerca de ti te quiere hablar y nosotros no lo entendemos, nosotros no lo escuchamos, nosotros no le ponemos atención y Dios te habla en tu día a día. ¿De acuerdo? Y dice ahí que el Señor le dice que vaya a la casa del alfarero, de un alfarero que ahí le va a hablar. Y dice en el versículo 3 que él descendió a la casa del alfarero y he aquí que hacía una obra y lo ve que está en esa rueda, que está haciendo la obra. Y para hacer una obra, el alfarero tiene una masa de barro, de tierra, que es previamente humedecida para hacerlo barro, ¿de acuerdo? Y lo pone en la rueda, eso creo que todos lo sabemos, y en esa rueda está que le da vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. La creación y la formación de las cosas va a requerir un tiempo y una técnica. Las cosas que tú quieres que cambien en tu vida, no podemos hacerlo de la noche a la mañana y así. Nos hemos acostumbrado en estos tiempos de adelantos cibernéticos y de cosas muy prácticas, que vamos a un cajero y sacamos dinero, que para hacer un pago también por internet lo podemos hacer, y todas las cosas se han simplificado y se están haciendo muy rápidas. Pero hay cosas en las cuales el Señor quiere que te tomes un tiempo
Y en ese tiempo va a ser procesado porque el Señor ha puesto tu vida, ha puesto tu barro, ha puesto sus cosas en esa rueda y el Señor está dando vueltas y vueltas y vueltas. Y uno puede decir, pero de una vez tú eres Dios, ¿no? Tú eres el alfarero, tú eres Dios, pero tú en un momento puedes hacerlo. Sí, lo puedes hacer, pero no te conviene. El Señor se va a tomar un tiempo y el tiempo que se tomará depende de cada uno, de la materia que cada uno tiene. Si, por ejemplo, en esta masa de barro, la pone en la rueda y le comienza a dar vueltas, pero es una masa de barro que ya se ha secado, no va a poder hacer nada. Va a necesitar estar humedeciéndola y humedeciéndola con cierta medida para ir dándole forma a ese vaso, a esa taza, a esa vasija de barro. ¿De acuerdo? Pero también el Señor en su gran amor y sabiduría nos está enseñando aquí que en esta rueda que está dando vueltas, el vaso que va a estar formándose, a veces en la misma formación se quiebra. ¿Y qué es lo que hace el alfarero? Vuelve a deshacerlo y vuelve a formarlo nuevamente. Cuando nosotros llegamos al Señor, nos enamoramos muchos del Señor y nos disponemos a poder hacer un cambio en nuestras vidas, un cambio en nuestras formas de pensar, en nuestras formas de actuar, en nuestras formas de ser. Pero muchas veces ninguno somos obra terminada, ¿verdad? Muchas veces en esa formación nos quebramos en la mano del Señor. El Señor está trabajando con nosotros y de pronto nosotros por ahí nos sale algo, una tentación, o nos sale una liviandad, o nos sale un pensamiento. No, pero yo puedo hacerlo mejor y puedo hacerlo de tal manera. Y ese vaso, yo me estoy quebrando, me estoy rompiendo. Y el Señor no quiere que sigamos así. El Señor, ¿qué cosa va a hacer? Nuevamente nos vuelve a hacer masa de barro para volver a comenzar a trabajar en nuestras vidas, en nosotros. Ahora, cuando el alfarero comienza a hacer un vaso, puede darle la forma externa que sea, pero no la forma terminada que va a tener el vaso de barro. Y el vaso de barro, el alfarero, ¿por dónde comienza a trabajar? ¿De afuera hacia adentro? No, de adentro hacia afuera. Comienza a darle la forma cóncava, la forma que tiene el vaso para poder recibir algo, y comienza a trabajar desde adentro con sus manos, mete las manos, mete los dedos, y en la misma rueda comienza a girar esto y comienza a darle la forma y la capacidad y la cavidad que va a tener este vaso. No es que primero lo formó todo y que después va a hacer la parte interna, no. Primero empieza por adentro y después termina por fuera para darle ya, si va a tener alguna parte sobresaliente, si va a tener algún adorno, es lo demás, es lo de menos. Lo más importante y lo primordial es adentro. Y cuando de adentro comienza a romperse, a quebrarse, el Señor lo vuelve a hacer barro y vuelve a formarlo. Y que cada vez que el Señor comienza a meter la mano para darle forma, el alfarero se moja los dedos y vuelve a meter la mano. No mete la mano seca, porque si no se quiebra. Entonces el Señor también a nosotros nos quiere formar de adentro hacia afuera y mete su mano en nuestras vidas, una mano que está cargada de humedad, de la humedad de su presencia. No nos forma en una forma áspera, en una forma dura. Yo sé que muchas veces hay líderes, pastores e iglesias incluso que quieren formar, discipular entre comillas a las personas en la forma más dura y áspera. Eso dejémoslo para los cuarteles, porque se necesita en un ejército, en una armada, etcétera, etcétera, la dureza y la crudeza de los combatientes. Pero para el Señor nos está formando para la vida, para la familia y para su iglesia. Y nos forma con amor, pero con firmeza. ¿Por qué? Porque dice ahí que muchas veces se le rompía el vaso en las manos y él volvía a hacerlo nuevamente. Y cuando nosotros vemos es que el Señor a veces va a volvernos a cero, a volvernos como la primera vez que llegamos, para poder entender nosotros que no fuimos terminados y que necesitamos las manos del alfarero para poder estar trabajando en nuestras vidas. No siempre en la primera va a ser una
formación completa y perfecta. El Señor va a buscar una remodelación en nosotros según el propósito que Él tiene para tu vida, según lo que el Señor quiere hacer. Nosotros encontramos que el alfarero no es una ciencia. El ser alfarero es algo simple y sencillo. Y las cosas del Señor también son simples y sencillas. Hay estudios teológicos que son muy buenos. Hay estudios universitarios, seminarios teológicos que son muy buenos. Pero lo más importante no es lo que voy a cargar externamente de diplomas y conocimiento, sino es lo que yo voy a permitir. Porque nosotros muchas veces podemos ser como barros muy bonitos, muy bien hechos, pero nosotros lo volteamos y está cerrado. ¿Por qué? Porque no permitimos que Dios meta sus manos en nosotros para formarlos de adentro hacia afuera. Y uno dice, yo soy creyente, yo soy cristiano, pero a mi manera. Yo hago las cosas que dice el pastor, no siempre, pero a mi manera. Y a veces se han dado casos que incluso hasta pastores quieren servir al Señor, pero a su manera. Y no es la manera del hombre, es la manera de Dios. Y uno tiene que rendirse al Señor para hacer las cosas como Él desea, como Él espera de cada uno de nosotros. Nosotros encontramos que acá cuando el Señor lo manda al profeta Jeremías a observar lo que estaba el alfarero, Dios le estaba hablando por esas cosas. Nosotros encontramos que el alfarero tiene una visión. ¿Qué es lo que él quiere lograr y conseguir de un poco de barro, una masa inerte de barro? Pero el alfarero debe tener persistencia, perseverancia. El sentarse y estar dándole vueltas y vueltas a una rueda es un trabajo constante, un trabajo perseverante. No es que lo pone en un lugar y ahí mismo lo saca, sino que tiene que estar dándole vueltas y vueltas para darle forma interna y externa. Primero interna y después externa. Tiene una visión del objetivo que busca este alfarero. Y el Señor tiene una visión por tu vida. Tú te puedes imaginar cuál es la visión de Dios para ti. No es que estás tú en este lugar hoy día, en este templo, por accidente o por casualidad, o porque Juan o porque Rosita te invitó. Juan o Rosita fueron los instrumentos de Dios para que tú llegaras. Pero tu visión y tu misión no terminó con asistir un día a un servicio. No terminó con emocionarte con una prédica. No terminó con una oración o con una palabra de profecía que alguien te pueda dar dentro de un culto. Sino que es el inicio de algo mayor. Porque el alfarero, el Señor, tiene una visión para ti. Tiene una proyección para tu vida. El Señor quiere que tú adoptes paciencia para dejarte trabajar, para dejarte procesar por el Señor. Y todo va a empezar en tu vida de adentro hacia afuera. Nosotros, la gran mayoría, llegamos al Señor con heridas, con traumas, con rechazos, con tantas cosas. Pero uno mal hace cuando uno tapa ese vaso y no permite que la mano de Dios entre profundamente para terminar de formar nuestras vidas. Nosotros debemos entender que Dios toca, dice la palabra de Dios, que Él toca la puerta, está en tu corazón, en la puerta de tu corazón, toca la puerta y el que lo recibe será bendecido. Y el que no lo recibe, Dios nos va a forzar. Dios quiere tocar tu vida con la visión que Él tiene para tu vida. Nosotros somos una masa de barro. Recordar que en Génesis, por el capítulo 2, dice ahí la palabra que Dios dice formó, literalmente dice así la palabra, formó el Señor al hombre del polvo de la tierra, de la arcilla. Por eso es que al hombre se le llama Adán, porque provenía de Adama. Adama es tierra roja, de arcilla. Y Dios formó al hombre de esa tierra, nos formó del barro. La diferencia es que Él nos dio de su aliento. Él agarró y sopló en esa masa de barro para que internamente nosotros recibiéramos ¿de qué? De su Espíritu Santo. O sea, esa es la diferencia nuestra con los animalitos, con las plantas y con todo ello. Porque en nosotros el Señor posó su aliento, dio de su aliento. Entonces nosotros somos esa masa de barro que el Señor va a formar en nosotros una vida con un propósito, con una visión, con una dirección para nosotros. Algo que nosotros podemos encontrar en Romanos 9:20 dice,
Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques, para que repliques, para que te quejes con Dios? O dirá el vaso de barro al que lo labró, ¿por qué me has hecho tal? Nosotros podemos quejarnos de repente, pero ¿por qué soy así? ¿Por qué las cosas son así? Porque son cosas que cuando Dios hace la obra hermosa que somos nosotros, somos una obra hermosa porque nos hizo a su imagen y semejanza, ¿de acuerdo? Pero ¿por qué es que unos son de una manera y otros son de otra? Porque al hacernos vaso tenemos una capacidad interna para recibir muchas cosas buenas, pero también muchas cosas malas. Por ejemplo, si ahora ponemos acá un jugo de frutas muy dulce y hay moscas, lo dejamos destapado, puede contaminarse, ¿sí o no? Y todo el resto del jugo que está puesto acá ya se contaminó porque una o dos moscas se pararon. Dice que las moscas echan a perder el perfume del perfumista. Y las moscas, el rey de las moscas es Belzebú. ¿De acuerdo? Entonces, siempre en las cosas hermosas, bellas y dulces que somos nosotros, el enemigo quiere echar adentro de su escoria, de sus heces, de su basura, para contaminarnos. Y el hombre, desde pequeño, comienza a recibir cosas malas del ambiente socio-familiar que vive o que le tocó vivir. Y comenzamos nosotros a vivir con eso y no lo enjuagamos el vaso y no lo limpiamos, sino encima de un vaso sucio comenzamos a echar agua, jugo, etcétera, para tomar y nos intoxicamos a la persona que lo recibe, ¿de acuerdo? Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es constantemente estar revisando cómo está mi vaso, qué es lo que yo he llevado. ¿Cuántas personas aún creyentes son chismosos o son mentirosos? ¿Por qué? Porque quizás crecieron en un ambiente como tal y llevan esa manera de ser recogida del mundo, y que sigamos nosotros, vamos a seguir nosotros botando de esa escoria del enemigo, de esa escoria del mundo. Entonces nosotros tenemos que hacer, cada vez que vamos al Señor, cada vez que oramos, estar haciendo un autoanálisis. ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo está mi vida? Yo les digo, por ejemplo, hay personas que dicen, no, pero ese es un pecador, esa es una pecadora, sí, pero ¿cuál es el origen? Yo aprendí eso mucho de una monjita soranita del María Auxiliadora cuando no éramos cristianos, todavía éramos católicos, y en ese colegio María Auxiliadora estuvieron nuestras hijas. Y había una monjita que era diferente a las demás, porque en el salón de una de mis hijas, que tendrían pues 10 años las niñas, una niña robaba cosas, tajadores, lapiceros, lo que podía robar se robaba de sus compañeritas. Y entonces las otras monjas querían expulsar a esa niña por ratera. Y esta monja, que era una persona mayor, ella nos contaba que ella le pidió a sus hermanas, a las otras monjas, que le dieran un tiempo, que no la sacaran, que no la botaran, sino que le dieran un tiempo, que ella iba a trabajar con la niña. ¿Y cuál fue su trabajo con la niña? Es ir a conocer a sus padres. Y fue a un lugar un poco peligroso donde vivía la niña, y conoció a sus padres. Y su padre era un borracho, medio delincuente. La madre era una persona que era morena y usaba unas pelucas rubias, y gorda, muy gorda, y andaba con ropa muy apretada, una cosa así que era chocante para la vista. Y la monjita esta comenzó a descubrir que había contiendas entre los padres y que la madre usaba esa ropa y esa vestimenta y esa figura para llamar la atención del esposo y que no se le vaya el esposo. El esposo que no le interesaba más que los amigos y el trago. Y ella comenzó a trabajar con los padres. Y cambiaron los padres y comenzaron a cambiar incluso su forma de vestir, su conducta entre ellos y asistir al colegio, a las reuniones. Y la niña cambió. ¿El mal estaba en la niña? No. El mal venía por raíces de los padres. Y la monjita esta comenzó a trabajar desde adentro hacia afuera. Y yo dije, qué sabia esta monja. Porque uno simplemente ve y sanciona lo externo, lo que se vio. Pero hay que ver lo interno, lo que no se ve. Y nosotros tenemos que aprender del alfarero que comienza a trabajar de adentro hacia afuera.
cuando nosotros podemos ver lo que leí de Romanos 9:20, en la cual uno muchas veces dice, no, pero ¿por qué con tal persona hacen tal cosa y por qué conmigo no es? Es que cada vaso es diferente, porque son hechuras, no por una máquina, sino hechuras por una persona, un alfarero. Cada hombre y cada mujer somos diferentes. Podemos parecernos físicamente, pero somos diferentes, aún de padres a hijos, somos diferentes. Y cada uno es tratado de acuerdo a la capacidad y a la personalidad y al carácter de cada uno. Entonces lo que es bueno para ti de repente no es tan bueno para tu vecino, o para tu esposo o para tu esposa. Pero Dios quiere tomarse ese tiempo y ponerte en la rueda, darte vueltas y vueltas, vueltas y vueltas, hasta que llegue un momento en que seas una obra perfecta. Nosotros encontramos también que el Señor en Filipenses 1:6 dice que el Señor, la buena obra que comenzó a hacer en nosotros la perfeccionará. Dios no se da por vencido, el hombre se da por vencido. Y Dios quiere seguir trabajando contigo. Algunos creen que es perfecto, levanten la mano. Yo creo que ninguno, ¿verdad? No somos perfectos. Todos somos imperfectos y tenemos muchos errores, unos más, otros menos, pero tenemos errores. Lo malo es cuando nosotros nos comparamos con el otro. No, yo soy imperfecto, pero él es peor, ¿ah? Él es peor. No, no es eso. Tú preocúpate de tus propios errores para corregir los tuyos, no en cabeza de otro y no porque otro lo tenga tal o cual cosa o que tú consideres que es peor que tú. Tú ves lo que tienes que cambiar tú, no lo que tiene que cambiar el otro. Pero ¿por qué no cambia él? ¿Por qué no cambia? Tú tienes que cambiar, tú tienes que sacar lo tuyo. Tú tienes, y no subirte en el coche ajeno, porque hay muchas veces, por ejemplo, por decir nuevamente, ahora más tarde, ahí van a hacer ustedes un taller, ya, una práctica. Cuando suban al bus y se ha llenado a la mitad o todavía o ya está lleno, a ver, ¿quién dice, ya pues, maestro, de una vez salgamos? Caramba, mire, ya estamos apurados, ya es tarde. Y por ahí nos faltan algunos ayalleros que se les suben al carro a esa persona. Sí, pues, pero ya es tarde, ya hay que salir de acá, ¿no? No, cada uno tiene que ser independiente. Y esa persona que está apurado, decirle, mire hermanito, ya van a comenzar los juegos pirotécnicos, así que para la próxima yo me comprometo a traerle unos cuantos cuetones para ponérselos a ustedes en donde termina la espalda y de ahí sale volando, para que se vaya más rápido a su casa. Porque hay que tener paciencia. ¿Qué tal si al pastor se le suelta el rollo y en vez de dejarlos a ustedes a las 12 los deja a la 1? ¿Se van? No se van. ¿Por qué? Porque el pastor es medio rochoso y es capaz de decir, oye, hermanito, ¿dónde vas? ¿No? Pero nos quedamos, porque bien sea porque nos da vergüenza o bien sea porque la enseñanza está entretenida o está aplicable. Pero entonces uno tiene que esperar, pero también eso, ¿no? Cuando nosotros entendemos que hay un momento en el cual necesitamos ser procesados también en esa intemperancia. Hay muchos, entre ellos yo me escribo también, que a veces somos muy intemperantes y queremos que las cosas se den ya. Pero acuérdate que en la rueda hay un tiempo para el proceso. Miren ustedes cuántos miles de años ha dado vueltas el mundo y no terminamos nosotros de ser procesados y ser enseñados por el Señor. Y tenemos nosotros que aprender a saber esperar el proceso que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Cuando nosotros encontramos en 2 Corintios capítulo 4, versículo 7, esto sí se los quiero leer. Dice, pero tenemos tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la alteza sea de la virtud de Dios y no de nosotros. Tenemos este tesoro. ¿Cuál es el tesoro? Cuando nosotros llegamos al Señor Jesucristo, nos dicen, ¿tú quieres recibir al Señor en tu corazón? Y uno dice, sí, ¿de acuerdo? Y a uno los guían para poder hacer una declaración, una oración, y uno considera que está recibiendo a Dios en su vida, en su corazón. Entonces nosotros hacer también el paralelismo con el vaso de barro, que este vaso de barro, simple y sencillo, puede servir para recibir agua, vino, leche, café, jugo de frutas, cualquier líquido, ¿verdad?
y algunos de los más exquisitos, de los más ricos líquidos o jugos o sustancias que puede haber. Son diferentes, pero aún de los líquidos más exquisitos o del vino más caro que pueda costar 800 soles la botella, también lo están llenando en este vaso. Entonces, este vaso va a servir para bebidas muy honrosas. Tú puedes ser el vaso destinado para recibir algo honorable, algo exquisito, que es la presencia del Señor. Pero tú quieres recibir un acopio de moscas, de gusanos también. Tú lo recibes, es en libertad, porque el vaso está abierto para recibir lo que el mesonero quiera echar ahí y lo que tú te dispongas a recibir. ¿De acuerdo? Cuando nosotros nos disponemos a recibir las cosas tóxicas del mundo, serás un acopio de cosas que van a hacerte daño a ti y a los demás. Nosotros como vasos estamos destinados para tener la bendición de llevar en nosotros el tesoro más rico de la humanidad, que es la presencia del Señor. ¿De acuerdo? Pero el vaso tiene que ser de barro, tiene que ser en sencillez y en humildad. Hay vasos que son de oro, de plata, con trabajos de orfebrería, con piedras preciosas que sean muy hermosas. Pero lo que interesa no es la estructura del vaso, lo que interesa es lo que hay adentro. En los cuentos medievales, algo que hacían los templarios y los caballeros del medioevo era buscar el Santo Grial. ¿Y qué era el Santo Grial? El Santo Grial se suponía y se decía que era la copa en la cual Jesús bebió el vino en la última cena, y que a eso se le atribuían poderes sobrenaturales. Algunos lo llevaron a la magia, a la hechicería, pero otros decían que era el poder sobrenatural. Los templarios decían eso, era el poder sobrenatural que había sido las manos de Jesús y lo que Jesús había bebido. A raíz de esas historias y leyendas del Santo Grial, comenzaron a hacer libros, pinturas, dibujos de una copa muy hermosa con piedras y todo eso. Pero sabemos nosotros que la copa de la última cena no tenía eso. Era una copa simple y sencilla para poder recibir el vino de la última cena de Jesús. Nosotros no es que vamos a tener el Santo Grial por su esplendor externo, pero que tú puedes ser el Santo Grial del Señor en su sencillez externa, pero por la esencia de poder llevar la presencia del Señor en tu vida. Que cuando tú, como si fueses un vaso, te inclinas a otra persona para abrazar, para amar o para servir, estás vertiendo de tu contenido, que es la presencia del Señor. Pero eso resulta difícil, porque no nos gusta hacer flexiones, salvo en los gimnasios. Ahí sí se agachan, levantan, y todas esas cositas, pero pues por el ejercicio físico. Pero para el servicio no nos gusta. ¿Cuántos en sus iglesias son requeridos para que sirvan como ujieres, como seguridad, para limpiar las mesas, las sillas? ¿Y cuántos sacan un legajo de justificación? No puedo por esto, no puedo por el otro, no puedo por aquí, no puedo por allá, ¿verdad? Pero si viniera Jesús, ¿también te justificarías? No, ay sí, me pongo como María en el suelo y lloro y le echo el perfume, 7 machos y todas esas cosas. ¿Por qué? La persona que está llegando a la iglesia es un hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y al que está sirviendo no es a la persona que entra, es a él y a sus hijos que está trayendo. Cuando nosotros encontramos que estamos dispuestos para servirlo al Señor, somos un vaso para uso honroso del Señor. Pero tenemos que revestirnos de la sencillez y la humildad
en nuestro corazón, no de esa sencillez de vanagloria, como diciendo, para que todos vean que yo soy hiper archi mega humilde. Yo en una ocasión les contaba que cuando estábamos en América Norte y tuvimos una perrita ahí de la iglesia que se llamaba Canela, era una Irish Setter. Y esta perrita Canela, el guardián a veces no tenía tiempo, no la había sacado, qué sé yo, y la perrita Canela a veces hacía sus heces y la soltaba ahí dentro del patio de la iglesia. Y nosotros íbamos todos los días ahí a la oficina y a veces en la tarde llegábamos y el carro lo guardábamos ahí en el salón, en el patio, y habían las heces así. Y habían personas que estaban haciendo célula en el patio, pero estaban haciendo célula alrededor de las heces. No sé si estaban haciendo un culto a la caca, pero estaban en eso, ¿no? Pero yo me bajaba, agarraba un papel y levantaba las heces. Claro que cuando me veían, ¡ay, el pastor, qué vergüenza! No, yo también. No, dime pastor, dime pastor. No, esta caca es mía, búscate tu caca, le decía yo. Porque eso no me quitaba nada. Eso lo hacía en mi casa y también, ¿por qué no lo puedo hacer en la casa de mi papá? Pero había personas que no podían hacerlo. Ah, no, que venga el de limpieza para que lo haga. No, yo, estas manitos. Incluso me he echado hoy día el perfume de mi casa. Servicio, humildad, inclinarse. Inclinarse para darle un abrazo al recién convertido. Inclinarse para darle un abrazo al anciano, a la anciana. Inclinarse para darle un abrazo al que recién llega por primera vez. Para que tú, al momento de inclinarte, de acercarte, puedas estar derramando, salpicando de la presencia del Señor en ti. Nosotros, dice acá la Escritura del Señor, que Él no ha terminado la obra en nosotros. Pero algo que nosotros también encontramos es que es como en las universidades esto. Que en las universidades muchas veces no es fácil ingresar a una universidad por los exámenes, etcétera, pero tampoco no es imposible. Y hay muchas personas, muchos muchachos que entran a la universidad, pero lo más difícil no es entrar, sino es mantenerse adentro. Es luchar para poder lograr el objetivo de una carrera. Cuando llegamos al Señor, tú tienes que dejarte trabajar por Dios para que Dios te ponga en la rueda y que te esté humedeciendo con el trayecto de su palabra y que nosotros aceptemos que Él meta la mano en nuestro corazón y esté cambiando y sacando todo lo tóxico, todo lo malo que hay en ti. ¿Para qué? Para que yo pueda ser un vaso humilde, un vaso de barro para un uso honroso, de que otros conozcan de qué estoy hecho. Estoy hecho de barro y del aliento de Dios. Que otros conozcan que Dios está trabajando contigo y que nosotros poder permitir que de adentro hacia afuera pueda el Señor estar trabajando en nuestras vidas y pueda estar cambiando lo que tiene que cambiar. Todos nosotros tenemos cosas a las cuales debemos de morir. Todos nosotros tenemos cosas en las cuales tenemos que renunciar y nosotros tenemos que disponernos, no porque el pastor o porque el líder te lo diga, sino porque tú sabes que tienes que cambiar, que tienes que dejar eso. Tú sabes las cosas que no son buenas, no, al pastor o al líder se lo puedes esconder. Yo el otro día conversaba con una persona y yo le decía, mira, yo no te doy la salvación, yo no te doy la vida eterna, el que te la da es el Señor. A mí tú pretendes engañarme, mostrarme la mejor figura de ti, hacerte pasar como que tú eres santo, 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 pero al Señor no lo vas a engañar, el Señor lo sabe. Y a Él es al que tenemos que agradar, a Él es al que tenemos que permitir que meta la mano en nuestras vidas y que saque lo tóxico, que saque lo malo, que saque los residuos que nos han llevado a delinquir, que nos han llevado a pecar, que nos han llevado a fallar. Porque si nosotros no permitimos en una apertura propia, en una disposición voluntaria, que Dios haga la obra en nosotros, nuestra vida va a ir de mal en peor. Cada día vamos a estar levantando cosas de los tóxicos de la calle, de los tóxicos del mundo, y estamos siendo impregnados de la sociedad. Nosotros podemos tener un perfume riquísimo en un vaso, pero ese perfume, las moscas van a darle una hediondez y nosotros no nos vamos a dar cuenta que el día que queremos usar de este perfume y de esta bebida, pues ya hemos sido contaminados y estamos nosotros retroalimentándonos de la suciedad del mundo.
El mundo quiere destruirte. No le colabores vas a Satanás. Él tiene bastante ayuda ya con el mundo tóxico que nos rodea. Pero no seas tú uno más que ayudas para que el enemigo destruya lo bueno que él un día quiso poner en tu vida.